Muy buenas tardes, estimados colegas de educación física de todo el Perú. El día de hoy es un día muy importante porque vamos a hablar de varios temas y sobre todo eh, establecer los lineamientos en un manifiesto, unos lineamientos que exigen el respeto a nuestra especialidad de educación física, al área de educación física en el Currículo Nacional de Educación Básica. En verdad que estamos muy indignados por lo que viene pasando y sobre todo la falta de respeto que nos muestran las autoridades a los profesores y profesoras de educación física. Por eso el día de hoy vamos a ver los docentes de educación física del Perú exigimos respeto, señor ministro de Educación, y vamos a dar a conocer el manifiesto por nuestra especialidad 2022. Y esperamos pues que lo puedan firmar, estimados colegas, y si hay alguna corrección y si hay alguna situación que ustedes crean conveniente, podemos cambiarla en el camino. Voy a ser muy claro, mi nombre es Eduardo Ayala Tandazo, yo soy profesor de educación física y estoy muy preocupado por el área, estoy muy preocupado por lo que viene pasando el área. Además de esto, decirle que en el programa que hemos tenido en RTV Conexión, gracias a quienes prácticamente dan el espacio de la educación física. Estuvimos el día viernes con el amigo Abel Lino, colega de educación física, el amigo Hugo Carlos, colega de educación física. Estuvimos justamente analizando la problemática y considero que debemos tener ya metas claras, ¿no? Una meta clara es luchar por la reivindicación de la educación física, como lo estamos haciendo, con el respeto, con las vías legales, los procedimientos administrativos como deben ser. Y eso es lo que justamente hacemos ahora un poco en este video para que todos puedan, digamos, observar detalladamente lo que hemos planteado, ¿no? He hecho una redacción, lo voy a hacer sinceramente, he hecho una redacción de un manifiesto y algunos colegas quiero agradecer porque han revisado y me han dado sus sugerencias, ¿no? Yo estoy afrontando que este documento lo he elaborado, pero lo están avalando ya varios colegas, ¿no? Varios colegas ya están empezando a firmar este documento. Y yo lo que voy a pedir en este video es justamente hacer publicidad, compartirlo con los especialistas de educación física, compartirlo con los profesores y profesoras de educación física, compartirlo con los padres de familia, con los estudiantes de los pedagógicos, públicos, privados, con los estudiantes de universidades de educación física, porque este tema nos atañe a todos, hay desconocimiento de lo que está pasando, las normas nos avalan, la educación física debe considerarse. Estamos trabajando en función al regreso a la presencialidad. 2 años los estudiantes en confinamiento, en trabajo remoto, detrás de un computador, en el sedentarismo, ganando peso, ¿no? Aplicando el IMC, vamos a ver muchos resultados sobre esto que nos llevan a las enfermedades no transmisibles. La educación física tiene una competencia muy importante en primera línea que prácticamente es asume una vida saludable. Yo creo que desde ahí hay que tener esa precisión importante de lo que hay que cambiar en la educación física, de que las autoridades deben mirar la educación física. Si hacemos un documento no nos van a hacer caso, pero si hacemos un manifiesto de 5,000 firmas, yo creo que vamos a ser mirados, señor ministro, ya que usted habla mucho de la meritocracia. Esta semana veíamos que ya estaba trabajando digamos, un director nacional de educación física y deporte, aunque con falencias, porque lo manifestó que no tenía presupuesto y él estaba haciendo toda la gestión posible para sacar adelante. Y sale este documento el 25 de abril que designan director de la Dirección de Educación Física y Deporte de la Dirección General de Educación Básica Regular con la resolución ministerial 184-2022 Minedu el 25 de abril de 2022 y dice que se encuentra vacante el cargo de director de la Dirección de Educación Física y Deporte de la Dirección General de Educación Básica Regular.
Nosotros podemos tener discrepancias, como las he tenido yo con el director saliente, porque en realidad habían cosas que personalmente no me gustaban, y lo he dicho siempre, pero también hay que reconocer la gestión que se ha venido haciendo a pesar de que no habían presupuesto. Pero no es la forma, ¿no? No es la forma de tratar a un profesor de educación física, porque por respeto debería comunicarse, no que se diga estuvo vacante ese puesto cuando tú estabas y simplemente tienes que salir porque viene otro director. Y aquí hay que tener claro que estamos un poco, digamos, preocupados por esta designación, porque en las averiguaciones que hemos hecho ustedes pueden llegar al digamos al Facebook, ¿no? A lo más cercano, o a SUNEDU, al registro de SUNEDU. Ahí hay el nuevo director tiene un título, un grado de bachiller y un grado de maestría, pero no sabemos si tiene lo correspondiente a educación física, a la gestión, si conoce, si está preparado para eso. Pero algo que nos llama la atención es que es de Chota. No es discriminar a Chota, pero Chota es la tierra del presidente de la República. Entonces nosotros creemos que ahí hay de repente un apoyo hacia esta persona para que sea o llegue al puesto, porque ya hemos tomado algunas capturas de pantalla y hemos visto que inclusive tiene como contacto al presidente de la República. No queremos pensar o suponer mal, pero si esto fuera así, estamos yendo muy mal en el área de educación física. Quiero ir al manifiesto para no alargar un poco los tiempos. Quiero ir a este manifiesto. Espero que sea corto y breve. Pero vamos a lanzar un drive para que sigan firmando. No es ni un tinte político ni nada por el estilo, por favor. Y también le pedimos a la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física con Daniel Puelles que se sume a esto. A todos los presidentes de las regiones en asociaciones de educación física que se sumen también a esto. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Y si tienen, como les decía, que corregir algunos puntos sobre este manifiesto, yo creo que es la oportunidad. No hay ningún problema si queremos adicionar o queremos suprimir, sería importante. Este manifiesto por la educación física establece de manera clara, precisa y concisa, ¿no? De manera clara, precisa y concisa, establece el asunto. Rechazamos la designación, en este caso rechazamos la designación del director nacional de Educación Física y Deporte al magíster Wilder Antonio Bustamante Hidrogo por no ser meritocrática. Ya estamos cansados que se ponga un director, otro director por una cuestión política. Lo que queremos es que sea meritocrática, de que se analicen los currículos y se vea una persona idónea por no ser meritocrática, y exigimos el respeto a los profesores y profesoras de educación física, así como la asignación de presupuesto de la DEFIT. Se anunció que no había presupuesto, que se han perdido plazas de especialistas. Solamente estaba funcionando con algunos especialistas. Así como considerarnos en la reformulación, señor ministro, del currículo nacional, porque educación física es muy importante y quisiéramos pues no que se incorporen muchas temáticas. Doctor Rosendo Leoncio Serna Román, ministro de Educación, a la Comisión de Educación del Congreso de la República y a congresistas de diferentes regiones del Perú. Quienes suscribimos el presente documento somos profesoras y profesores del área de educación física de todas las regiones del Perú. Ante todo, expresamos nuestro total rechazo por los cambios presentados esta semana en la Dirección Nacional de Educación Física y Deporte, es decir, la salida sorpresiva del director y el ingreso de un nuevo director sin respetar procesos, lo cual es una falta de respeto a quienes consideramos que debe trabajarse seriamente. Por otro lado, también creemos necesario corregir errores que han postergado la educación física, la cual venía fortaleciéndose a través de políticas públicas antes del 2017.
Las y los profesores de Educación Física del Perú fundamentamos nuestro petitorio de manera clara, esperando sea resuelto por ustedes, debido a que a quien se ha designado en DEFIC no lo ha hecho de manera meritocrática, como usted lo menciona siempre, señor ministro, debiendo tener el conocimiento general y específico de Educación Física y la experiencia en la enseñanza y la gestión, siendo puntos vitales para el desarrollo y el logro de propósito de las mismas. Actualmente la Dirección de Educación Física ha asignado, o ha sido, asignada a una persona por supuesta consigna política que estamos investigando, y no por estar ligado al desarrollo de la educación física, así como señalar que en esta Dirección Nacional se ha perdido plazas y en otros casos se mantienen temporales los cargos de especialistas por no tener presupuesto, lo cual es una burla teniendo una Dirección Nacional que debería tener su propio presupuesto y ya lo ha tenido antes, resultado de las decisiones en los últimos años. Fundamentamos nuestro petitorio de la siguiente manera: sobre el fortalecimiento de la educación física en el Perú y designación de directores en DEFIT. A pesar de la Constitución Política de 1993, que establece en su artículo Educación para la vida y el trabajo sobre los medios de comunicación social, también prescribe: la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes. La educación física y el deporte prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Con las designaciones a la Dirección de Educación Física y Deporte no se ha visto fortalecido este tema de la Constitución Política, ya que no respetan los procesos y se cambian los directores en plazos cortos. Y además el artículo 21 de la Ley General de Educación 28044 establece orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones educativas, incluyendo la recreación, la educación física, el deporte y la prevención de situaciones de riesgo de los estudiantes. No vemos a nuestra área de educación física reflejada en estos dos artículos de leyes muy importantes de la jerarquía legal en nuestro país, debido a que simplemente seguimos retrocediendo, ya que no se respetan los procesos y se quiere imponer directores sin meritocracia, sin tener mínimo conocimiento o experiencia en este caso, ¿no?, en gestión, que para nosotros es muy importante la gestión, lo cual perjudica a los miles de docentes de esta área. Frente a esto, exigimos firmemente que estas decisiones se revisen, ya que la educación física como área es una fortaleza para estudiantes y sus familiares en este regreso 2022, para evitar problemas relacionados por el confinamiento, como el sedentarismo, estrés o enfermedades no transmisibles. Por otro lado, se desconoce si han desarrollado el artículo 2 de la Ley de Educación Física 30432 sobre el Plan Estratégico de Promoción de la Actividad Física, que es sumamente necesario implementarlo, señor ministro, debido a que el Ministerio de Educación tiene a su cargo la elaboración, aprobación, implementación y ejecución y control del Plan Estratégico de Promoción de la Actividad Física, que tendría vigencia quinquenal. El mencionado artículo señala que para la elaboración de este plan estratégico, el Ministerio de Educación solicita la opinión al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Instituto Peruano del Deporte y a las instituciones públicas y privadas dedicadas a incentivar la actividad física en el país. Opiniones que no son obligatorias ni vinculantes, pero nada de esto se conoce. Ante esta problemática, los suscritos planteamos que la designación del Director Nacional de Educación Física y Deporte se considere una persona con las condiciones y preparación que el cargo lo exige, la experiencia que haya tenido, alineado a la meritocracia. No basta con solo la intención o la motivación o la voluntad que pueda tener esta persona, sino también la experiencia que tenga también para este cargo. No se trata de llegar solo a aprender. Y aquí decimos la que usted constantemente, señor ministro, menciona en sus intervenciones, y que no sea porque es de la provincia del actual presidente o porque supuestamente pueda tener filiación política con el partido de gobierno, lo cual desmerecería toda acción de su persona como ministro, debiendo ser con la participación de las y los profesores de educación física que tengan las competencias necesarias, entrando en una evaluación para que se concrete la designación meritocráticamente. Sobre el presupuesto asignado a la DEFIC y el personal que lo conforma, el punto número 2. Debemos establecer que la Dirección de Educación Física y Deporte actualmente no cuenta con el presupuesto conforme a lo que corresponde. Como ejemplo, en la gestión del saliente director no se ha tenido la plaza presupuestada para los especialistas de esta dirección, plazas que había anteriormente y se perdieron o cambiaron de modalidad, incluidos los especialistas regionales, siendo una burla que se esté mendigando presupuesto cuando estamos frente a una Dirección Nacional de Ministerio de Educación, peligrando que en la próxima asignación presupuestal se siga afectando.
Por ello le pedimos a usted, señor ministro, que considere y verifique los presupuestos que la actual gestión adolece y que viene perjudicando el funcionamiento de esta dirección. Además, que se verifique cuántos trabajadores de esta dirección son profesionales de educación física, porque hay que revisar los presupuestos de quienes están en esa dirección y si todos son de la especialidad de educación física. Eso también sería importante, señor ministro. En conclusión, pedimos una reestructuración de la dirección desde el director o directora que la dirija. 3. Esclarecer la labor del docente de educación física frente a los Juegos Nacionales Deportivos Escolares, que no estamos en contra de ello, pero hay que regularlos. La educación física desarrolla de manera integral a nuestros estudiantes y busca formar buenos ciudadanos. Sin embargo, en el mes de abril o mayo de cada año, antes de la pandemia, recibíamos una resolución para participar en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, donde se contradice totalmente con el enfoque por competencias y por supuesto de corporeidad en nuestro currículo. Los profesores de educación física no debemos preparar o entrenar a nuestros estudiantes en las diferentes disciplinas deportivas, dejando a un lado el desarrollo por competencias, lo cual atenta contra nuestra planificación anual, bimestral y diaria, en este caso con experiencia de aprendizaje, enmarcada por el enfoque corporeal del CENEP, recomendado y monitoreado por los especialistas, en este caso prácticamente durante el año lectivo, ¿no? Debe definirse el rol del profesor de educación física de una vez por todas, debido a que por un lado formamos a los estudiantes en un enfoque corporeal, en un enfoque por competencias y un enfoque socioformativo. Por otro lado, fungimos de entrenadores para preparar a los estudiantes mediante los fundamentos técnicos y tácticos de las disciplinas deportivas que exigen los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, lo cual crea un malestar y confusión en cada uno de nosotros, toda vez que la contradicción se presenta desde nuestro ente rector, siendo asumido por los directores como una obligación el preparar a los estudiantes en las disciplinas deportivas, cuando las capacitaciones y orientaciones de los especialistas del Minedu son muy claras, es decir, el utilizar el deporte como medio y no como fin. Sin embargo, se viene dando sin que se haga nada por revertir esta situación que atenta contra el aprendizaje de nuestros estudiantes. Hechos que claramente advierten y nos hacen afirmar que quienes dirigen la educación física no tienen la experiencia ni las competencias profesionales para ejercerla. Ante estas situaciones solicitamos definir la verdadera responsabilidad de los docentes de educación física, es decir, ¿seguimos el enfoque corporeal o simplemente nos ubicamos en el enfoque deportivo de 1940, planificando bimestralmente en deportes para preparar a los estudiantes en las diferentes disciplinas deportivas y llegar preparados a estos Juegos Deportivos Escolares Nacionales? Ante esta problemática, los suscritos también planteamos que se organice de manera pertinente la distribución de horas al profesor de educación física de tal manera que se potencie los WIñA, que son talleres deportivos y recreativos que implementa el Minedu, hacia una verdadera selección, preparación y promoción de nuestros talentos deportivos, y así no se interfiere con nuestra profesión docente que se desarrolla en el enfoque corporeidad. Es conocido el presupuesto que se maneja en el plan de fortalecimiento de educación física, o que se manejaba, el cual después de su cierre se redujo significativamente, pero debería reconsiderarse y potenciarse para el 2022 y los años que vienen, promoviendo una verdadera política de Estado que vaya de la mano con la educación física y el enfoque de corporeidad. Entonces verdaderamente se solucionaría nuestra problemática con la ampliación significativa de plazas para técnicos deportivos o docentes de educación física en los WIñA, que tienen muy pocas plazas, ya que ellos se encargarían de seleccionar y preparar a los talentos deportivos coordinando con el docente de la institución educativa para participar en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, lo cual sería una salida para no verse perjudicado en el trabajo docente y sobre todo en el verdadero nivel que exige los enfoques actuales de la educación física según nuestro currículo nacional, no perdiendo la perspectiva de revalorar el deporte peruano. Coincidiendo con esta problemática, hace unas semanas el entrenador de la selección peruana de fútbol, Ricardo Alberto Gareca Nardi, ¿no? Ahí está la fuente. Pedimos además que se capacite a los directores de las diferentes instituciones educativas de nuestro país en lo concerniente a nuestra labor. Algunos no lo entienden, ¿no? Pues muchos consideran que somos entrenadores y no profesores de educación física, es decir, no conocen del enfoque curricular por competencias que aplicamos en nuestra área o el tan importante enfoque de corporeidad. Asimismo, informarles sobre el verdadero quehacer pedagógico del área, sus características y sus fines. Muchos de ellos siguen creyendo erróneamente que debemos trabajar el enfoque deportivo y si no obtenemos triunfos somos pésimos profesionales, lo cual es una mala concepción de nuestra labor y que ustedes como Dirección Nacional de Educación Física deben aclarar en el menor tiempo posible. 4. Capacitación y materiales de educación física.
Según el reglamento de la Ley 3432, ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la educación física en los diferentes niveles de educación básica pública, en su artículo 7 sobre el fortalecimiento de las capacidades en docentes de educación física señala claramente en el numeral 7.2. Comprende brindar al docente formación pedagógica inicial y en servicio que incluye el acompañamiento, capacitación, actualización y especialización, así como mejoras técnicas deportivas y sobre todo, nos dice aquí, de los procesos pedagógicos, que es muy importante, ¿no? Esto de los procesos pedagógicos es fundamental para desarrollarlas en los estudiantes según las diversas etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas de la educación básica pública, considerando además las características de las instituciones educativas en el ámbito rural y contexto sociocultural, geográfico y lingüístico de los estudiantes para responder a las necesidades educativas de todos. La pregunta es si existe este plan de capacitación o de qué manera se está haciendo. Porque somos miles de maestros y maestras que seguimos esperando se nos capacite. Por ejemplo, en este regreso a la presencialidad deberían salir materiales orientadores, orientaciones de especialistas. Sin embargo, la falta de especialistas en la dirección impide esa producción intelectual. Ante esta problemática, señor ministro, planteamos que cada año se nos dé a conocer el plan de capacitación nacional por regiones, de tal manera que estemos organizados para mejorar y fortalecer nuestro trabajo de educación física, ya que muchos colegas de otras áreas, directores, algunos especialistas y hasta el anterior ministro no tenía claro el verdadero significado de esta área, considerando que los estudiantes durante 2 años estuvieron en el confinamiento, siendo de vital importancia la promoción de su salud a través de esta importante área. Se debe rescatar la implementación del material deportivo a las instituciones educativas el 2014, el 2015 y 2016, las cuales se otorgaba un monto de 16.060 soles. Nuevos soles para techados de prevención contra la radiación solar y material deportivo, sin poner trabas o sin ningún impedimento administrativo. Ahora, después de este confinamiento y de haber un regreso a clases después de cualquier modalidad, se debe pensar, o desde cualquier modalidad, perdón, se debe pensar en esta implementación a un área que se encuentra dentro de la promoción de hábitos saludables y que no se le da la debida importancia. Debe implementarse, además de ello, las orientaciones técnico-pedagógicas 2022, ya que es inaudito que solo se haya hecho una OTP el 2006 y el 2010 y unos fascículos el 2010 y desde ahí no tengamos un material específico y que hasta la fecha pues no se haya considerado seguir apoyando el trabajo técnico-pedagógico desde esta dirección nacional, mientras otras áreas mantienen su implementación. 5. Apoyo más eficiente de los coordinadores de la DEFI en las regiones. En este punto también haremos mención al reglamento de la Ley 3432, Ley de Promoción de Educación Física, especialmente en el numeral 6.2. El Minedu coordina con los gobiernos regionales y gobiernos locales la orientación de las actividades de promoción orientadas a la práctica del deporte, la actividad física y la educación física en la educación básica pública para favorecer la participación del conjunto de la población en las actividades estudiantiles. Sería importante conocer de cerca este tipo de coordinación y cómo han salido los resultados de este trabajo, ya que nosotros los profesores y profesoras hemos trabajado muchas veces por nuestra cuenta. Ante esta problemática, suscribimos que él o la encargada del equipo de coordinadores regionales de la DEFI implemente un plan real de capacitación y apoyo a las y los docentes de educación física que no solo se vea en teoría, sino de manera ejecutiva, práctica, que desarrolle capacitaciones continuas, guías, grupos de interaprendizaje, es decir, visitas para ayudar, no necesariamente a supervisar u observar. Queremos un verdadero apoyo técnico porque solo los especialistas regionales y de UGEL han venido haciendo un trabajo de apoyo con poco presupuesto. La pregunta final es, ¿de qué manera los coordinadores regionales de FIT han contribuido a ese fortalecimiento del área 2020-2021? Además, llevar un mejor trabajo de formación, capacitación y acompañamiento a los especialistas de educación física en las UGELs, quienes muchas veces trabajan arduamente. Los especialistas vienen haciendo un buen trabajo, pero igual hay que capacitarlos y acompañarlos, porque hay situaciones que merecen un apoyo. Sería importante asistencia técnica más seguida con ellos, previas coordinaciones entre la DEFIT y la DIFOS. Luego la creación de más plazas, punto 6, hasta lograr que se establezca la ley del deporte, o lograr lo que establece la ley del deporte 28036. Efectivamente, esta ley en su artículo 5 sobre los fines establece que en el numeral 8, prácticamente, ¿no? En el numeral 8 establece la obligatoriedad de la educación física en los niveles inicial, primaria y secundaria y superior, prácticamente, ¿no? En esos niveles los exige, pero no se cumple, señor ministro. Queremos nosotros que se cumpla, y eso ya está en la ley 28036 hace muchos años.
se vaya gestionando y no distraerse en solo temas irrelevantes. Consideramos que se ha dado un gran paso por la congresista Elizabeth Medina, quien es la autora del proyecto de ley número 464-2021 aprobado recientemente por el Congreso de la República y establece que todos los colegios públicos de los diferentes niveles de la educación básica contarán al menos con un profesional de educación física. No puede quedar ahí, sino que pedimos se cumplen los niveles señalados por la ley 28036 que ha especificado también ingresar al nivel inicial y superior. 7. Considerar la capacidad de quienes postulan al IPD adscrito al Ministerio de Educación. ¿Cómo es posible que esté acéfalo, no? Debe considerarse la meritocracia en la postulación a la presidencia del Instituto Peruano del Deporte. Tiene que ver mucho con la educación física, sí, porque apoyaría esta política que también muchos exigen, la política del deporte, no solo en el enfoque de corporeidad en las escuelas, sino la política del deporte, que actualmente se encuentra acéfala y que no se haga por amiguismo, sino por meritocracia. También pudimos conocer que entre los postulantes se encontraba un colega muy preparado como es Omar Cosío Abramonte, maestro de educación física puneño. Con toda la preparación profesional y capacidad se le dejó de lado y se nombró al señor Julio Rivera. Estamos de acuerdo que pueda postular como todos el colega Omar, pero no nombrar a alguien sin preparación como se hizo con el señor Julio César Rivera González, quien duró muy poco, de acuerdo a la resolución número 00-2022. Por ello no se trata de experimentar en estos cargos muy importantes, ¿no? Ingresar a los cargos solo a probar suerte. Eso es lo que no queremos nosotros, en realidad. 8. Y último punto, considerar la participación de los y las docentes de educación física de todas las regiones en la actual reformulación del currículo nacional que acaba de enunciar usted, señor ministro. Como usted mismo lo ha señalado, es fundamental establecer un currículo inclusivo de carácter territorial. Por ello queremos solicitarle a su persona que se considere los planteamientos de las y los docentes de educación física en las mesas técnicas de las regiones para aportar a este currículo nacional y para convertirlo en un documento pedagógico más pertinente con un enfoque territorial que permita mejorar el perfil de egreso de los estudiantes de la educación básica, que no sea solo trabajado en Lima, como han hecho muchos documentos curriculares, como el actual CENEP, y después algunos se vanaglorian que ellos lo hicieron, pero esto no se trata de hacer mesas técnicas como lo hacen en otros países como Colombia, por ejemplo. Finalmente, creemos que el Ministerio de Educación, desde la Dirección Nacional de Educación Física y Deporte, está abocada a los miles de profesores y profesoras de educación física que trabajamos para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes y formar mejores ciudadanos. Sin embargo, debe estructurar muchos puntos, entre ellos la reciente designación del director nacional por no ser meritocrática, lo cual rechazamos rotundamente, sumado a lo que hemos planteado para mejorar nuestra área. De lo contrario, seguiremos retrocediendo en el fortalecimiento de la educación física y esta dirección estaría de más. Es por ello que estamos convencidos de su respuesta pertinente en nuestro manifiesto con respecto a estos temas expuestos, habiendo decidido conformar una comisión nacional de todas las regiones del Perú, y estamos dispuestos a acudir hasta nuestra capital para seguir insistiendo ante la Comisión de Educación, ante el mismo ministerio, con usted, señor ministro, que nos reciba, los medios de comunicación, redes sociales y congresistas de las regiones para que nuestros planteamientos sean tomados en cuenta. Sino nuestro objetivo principal, que se ubique en el puesto de director de la Dirección Nacional de Educación Física y Deporte a una o un docente de manera meritocrática y no porque pueda pertenecer supuestamente al partido oficialista, supuestamente, o porque es de la misma provincia del actual presidente. Pedimos reconsiderar la designación del señor Wilder Antonio Bustamante Drogo, de quien creemos no tiene la experiencia y preparación profesional para poder asumir este cargo, debiendo ser ocupado por meritocracia, como señala la ley. Seguiremos luchando firmes para lograr los puntos planteados de este manifiesto y así fortalecer nuestra área de educación física, la cual merece respeto. Vamos a firmar, ya están firmando varios colegas, lo hemos construido este manifiesto con varios colegas y en realidad queremos que se unifique la educación física, queremos que todos nos acompañen, las asociaciones regionales, la Asociación Nacional de Educación Física. Queremos que nos acompañen los especialistas de educación física, los padres de familia, las madres de familia, porque aquí no estamos pidiendo una sola cosa. Lo único que es cierto es que hay varios puntos de reestructurar en educación física, empezando por la meritocracia que debe existir, que no haya un director nacional que dure unos meses y venga otro y luego venga otro, como se está pasando también con el ministro. Eso no queremos, estimado colega y colega que me estás escuchando, estimado colega que estás leyendo este
este manifiesto, que para nosotros es importante, de verdad. No podemos permitir que vaya a esta dirección alguien que no ha tenido, digamos, la experiencia necesaria en gestión, porque hay varios cambios que hacer y no lo puede hacer una persona que puede tener el entusiasmo, pero tiene que tener la capacidad. Eso es muy importante, no es que critiquemos a los colegas. Yo también soy profesor de educación física, pero creo que para llegar a ser director nacional debo tener una experiencia, debo haber pasado por otras instancias para lograr ello. Pero se nos hace muy, muy preocupante que el colega sea de Chota, del lugar del presidente de la República. Se nos hace muy preocupante también que tenga de contactos también en este partido político, lo cual nos hace sospechar muchas cosas, pero estaremos en esa investigación. Lo que es importante aquí que sea una cuestión meritocrática. Para nosotros es muy importante, así que te invitamos a sumarnos en esta causa, porque no solo pedimos, repito, una sola situación, sino pedimos varias situaciones importantes, una reestructuración. Tenemos una dirección nacional que merece respeto, que merece presupuesto, que merece que trabajen los especialistas regionales, los especialistas nacionales en beneficio de la educación física. Por ello te pido, colega, que me estás escuchando, te pido que nos apoyes, ¿no? Te pido que por una cuestión de dignidad te sumes a este manifiesto que vienen firmando ya varios colegas de manera virtual. Muchas gracias y seguiremos pues trabajando en función de la educación física.